Bien, señor, ya como lo habíamos anunciado, estamos con el ingeniero Ramón Antonio Pepín, jefe de gabinete de Obras Públicas. Decíamos que en Semana Santa los medios se quejaban de que no hubo suficiente información, lo que no hubo suficientes muertos ni accidentes, sino que hubo mucha prevención. En este caso, las cosas se nos han complicado y no sé si realmente Obras Públicas, que acababa de anunciar, acababa porque lo hizo un mes después de las inundaciones del norte, había anunciado que los fondos para enfrentar los problemas de aquella vez de la lluvia habían llegado. Ahora resulta que no sé cómo ustedes van a enfrentar este problema. Vamos primero, ingeniero, a que usted nos cuente, hasta ahora, porque todavía está lloviendo en algunos sitios, ¿qué cosa diferente tenemos? Segundo, si las cosas que ustedes han reparado se volvieron a dañar y si el país merece una declaratoria de emergencia. Sí, buenos días, Lito, buenos días. Gracias por estar aquí. Y a todos. Muchas gracias por la invitación. Sí, a raíz de temporada de lluvia del año pasado, que el país fue afectado en la región norte, por un temporal de lluvia, porque prácticamente en el país ha estado lloviendo desde el mes de octubre. ¿Y qué sucede cuando llueve tanto sobre los suelos? Cuando los suelos se saturan, pierden lo que es la capacidad de soporte. Al perder la capacidad de soporte tenemos esos problemas que se presentan de deslizamiento, de hundimiento, de problemas en los aproches. Ese temporal de lluvia de la región norte afectó, para que se tenga una idea de la magnitud de lo que ocurrió en las 14 provincias o 15 provincias que fueron declaradas de emergencia por el señor presidente de la República, Danilo Medina. Con ese temporal de lluvia en las provincias de Samaná, Nagua, Puerto Plata, Moca, Espaillá, Santiago, La Vega, Mao, Montecristi, fueron afectados. 59 puentes fueron colapsados totalmente y otros 70 puentes fueron seriamente afectados. También se vio afectado 74 carreteras. Cuando se habla de afectado, Pepín, ustedes están hablando de el puente se fue o sus bases sufrieron. El fenómeno de la región norte, colapsaron 59 puentes. Colapsaron por la que no se puede circular. Que no se puede circular. Entre esos puentes colapsados nosotros podemos citar los puentes del Cacique en Moca, el puente de Jamao también en Moca, los puentes de Jacagua 1 y Jacagua 2 en Santiago, así como el puente de La Canela también en Santiago, el puente de Jamao en la carretera Jamao al norte, varios puentes, puentes peatonales en Río Grande, la provincia de Puerto Plata, otro puente también en Luperón. Pero cuando nosotros hablamos de puentes afectados, eso significa que alguna de sus estructuras, ya sea el aproche o ya sea un asentamiento, el puente recibió daño colateral. Fue un total de 70 puentes que sufrieron daño y 107 caminos vecinales. Para que se tenga una idea de lo que ocurrió en la región norte, la provincia de Puerto Plata recibe promedio en 30 días de precipitación 250 milímetros de agua, eso es en 30 días. Puerto Plata, solamente Puerto Plata recibió en apenas 13 días más de 1.150 milímetros de agua. 10 veces más. Eso es mucha agua. Y como explicaba en un momentito, que cuando los suelos se saturan, y sobre todo los suelos que son limosos y arcillosos, como son la mayoría de los suelos del territorio dominicano, pierden la capacidad de soporte. Al perder la capacidad de soporte se presentan los problemas que nosotros estamos viendo en el día de hoy, donde tenemos grandes deslizamientos, grandes hundimientos de carretera. Y entre las carreteras que nosotros vimos que se afectaron con ese temporal de lluvia del año pasado, están, o podremos citar, lo que son las carreteras de Limonar en Samaná, la carretera turística de Puerto Plata, la carretera Navarrete-Puerto Plata, específicamente en los tramos del Llano, los tramos de la Colorá, la carretera... ¿Los daños son crecida de ríos o sencillamente aguas que
que erosionan las bases de las carreteras? Ambas cosas, don Julio, ambas cosas. Porque decía que el temporal de lluvia, y la Biblia nos dice a nosotros que nos narra que durante el diluvio llovió durante 40 días. En Puerto Plata y en la zona norte llovió durante 47 días. Sí, lo que pasa es que usted nos habla del Cibao, pero yo creo que había un equipo de ustedes en Vicente Noble. Y en Barahona. Sí. Y en Barahona. En Barahona. En Barahona nosotros tenemos unas informaciones ahí. Todo lo que son, por ejemplo, yo no sé las comunidades, pero el área de los balnearios desde Barahona hasta casi Bahía de las Águilas se fue entera. O sea, lo que es, por ejemplo, lo que era San Rafael, ¿tú recuerdas aquello del balneario? No, todos se fueron enteros, se desaparecieron. En fin, ¿cuántos días que está lloviendo en Puerto Plata? ¿40? En Puerto Plata, durante el temporal de lluvia del año pasado, llovió durante 47 días. Ahora, el Ministerio de Obras Públicas había previsto intervenir lo que son nosotros trabajamos primeramente en varias fases de trabajo. Por instrucciones del presidente, la primera etapa que nosotros comenzamos a trabajar fue de rehabilitar el paso o dar la comunicación a más de 91 comunidades que quedaron incomunicadas. Ahora, cuando el tiempo atmosférico no lo permitió, el Ministerio de Obras Públicas comenzó a hacer los levantamientos necesarios para comenzar a trabajar con las soluciones definitivas. Esto implica mucho desvío, ¿eh? Sí, y en ese sentido, permítame informar que de los daños provocados por ese temporada de lluvia del año pasado, ya el Ministerio de Obras Públicas ha concluido, en la parte norte, ha concluido ya 19 obras de carácter definitivo. ¿Y se dañaron? No. Entre esas obras nosotros podemos citar que el Ministerio ya completó 100% y con las últimas lluvias se manejaron o trabajaron a la perfección. Están lo que es el puente de Jacagua 1, Jacagua 2 en Santiago, lo que es el puente de La Canela también en Santiago, pero también nosotros trabajamos lo que es el puente que comunica a Puerto Plata con Santiago, el puente de Inver. Ahora, ¿qué ha ocurrido recientemente? Que con las últimas lluvias, que básicamente las precipitaciones cayeron en la cordillera central, la cordillera central divide el agua entre el Cibao y el sur. Ahora, ya con esa situación compleja que nosotros tenemos en la parte del Cibao, en la región norte, ahora se complica un poquito con los daños que estamos recibiendo hasta el día de hoy en la región sur. Y en el caso de los puntos álgidos, por ejemplo, la carretera San José de Ocoa Piedra Blanca o la carretera de Casabito, que la otra vez tuvo un problema, ¿qué ustedes han evaluado en el poco tiempo que ha pasado? Sí, fíjense, sobre todo las carreteras de montañas son las que han sufrido mayores daños por el deslizamiento de los materiales. Y también podríamos nosotros hablar de lo que está ocurriendo en la autopista Duarte, que también recibió en algunos tramos varios daños. Pero nosotros queremos resaltar que gracias al trabajo que el Ministerio de Obras Públicas realizó a raíz del paso de la tormenta Sandy e Isaac, en el sur nosotros podemos sentirnos en obras públicas y nos sentimos altamente satisfechos como las obras que se fueron ejecutadas en su momento trabajaron ante la lluvia del día de ayer y las lluvias de los últimos días. Por ejemplo, siempre nosotros recordamos, y yo también sé que ustedes también recuerdan, algunos puntos que tradicionalmente fallaban con cualquier crecida de río. Entre esos puntos nosotros podemos citar que la provincia de Ocoa quedaba incomunicada ante cualquier evento atmosférico. En Sabana Larga, a raíz del paso de la tormenta Sandy Isaac, el Ministerio de Obras Públicas construyó un puente de 260 metros, que era fotografía tradicional, ese puente de Sabana Larga colapsado. Pero también se presentaban problemas en lo que es el puente de los Pilones, que ayer también se manejó y trabajó de una manera eficiente. Pero también lo que es el puente que comunica a la comunidad de Guayabar, que también tradicionalmente el río sobre el río La Cueva, cada vez que venía una lluvia en Padre de la Casa, se quedaba incomunicada. Pero también lo que es la comunidad de Rosario en Asua,
que también quedaba incomunicada. Pepín, Todas esas obras... te interrumpimos ahorita, Sí. Tú dijiste que tienen 3 etapas. Primero evaluación, después habilitación del paso y el tercer evento, ¿cuál es? Si nosotros recibimos las instrucciones precisas del señor presidente Danilo Medina de que atendiéramos primero a comunicar las comunidades que quedaron incomunicadas. Posteriormente nosotros pasamos a evaluar cada uno de los daños provocados por las lluvias. El tercer etapa que nosotros hemos realizado fue realizar todos los estudios, presupuestos de cada uno de los daños, y posteriormente nosotros pasamos a la fase de contratación de todos esos trabajos, que es en la fase en la cual nosotros nos encontramos, dando ya respuesta de manera definitiva a cada uno de los daños provocados por las lluvias. Bien. Señores, nosotros estamos ahora mismo en cadena con nuestra competencia de aquí al lado y vamos a darle oportunidad, por cortesía, al grupo de síntesis que está Andrés Terrero, Marcela Rositer, Michelle Jacín y Dari Terrero. Vamos a dejar que Andrés le haga la pregunta a Pepín. Adelante. Gracias, doctor. Ingeniero Pepín, hemos centralizado esta parte de la entrevista en la parte material, pero me gustaría ver en la parte humana, ya que las aguas que ocurrieron el año pasado al final, hubieron una gran cantidad de desplazados, y ya al día de hoy, de esta temporada, tenemos más de 9.000 personas desplazadas. La pregunta es la siguiente: estas personas que son desplazadas, que están viviendo en áreas de riesgos, que tienen sus viviendas ahí y que el río llega, la cañada, el que sea, se la lleva, arrastra con ella, lo desplaza la Defensa Civil, la Cruz Roja, los organismos de socorro, y desde que ustedes reparan y arreglan la cosa, vuelven otra vez a su sitio. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto continuaría el gobierno, el Estado, Obras Públicas o quien fuera, desplazando a la gente y volviendo a ocupar los mismos sitios, y cuando viene la riada de nuevo, se lo lleva? ¿Cuánto le cuesta al Estado eso? Porque reparamos y reparamos, que mejor quizás tomar la decisión de moverlo hacia un sitio y construir, como se hizo por ejemplo en la Barquita. Sí, es correcto, y es muy oportuna la pregunta suya. El Ministerio de Obras Públicas ha estado trabajando en coordinación con la institución encargada de las viviendas, que es el INVI. Estamos trabajando en seleccionando los terrenos adecuados, precisamente para evitar lo que usted acaba de informar. Y podemos nosotros hablar de lo que ocurrió en Moca, donde prácticamente varias viviendas que estaban en el cauce del río fueron arrastradas por la crecida del río y de las lluvias. El INVI es la institución encargada y se seleccionaron terrenos ya con un nivel más alto para evitar que esas cosas pudieran ocurrir de nuevo. Hay algo, y es cómo altera el presupuesto de obras públicas y del país la situación actual en que tú has tenido 2 eventos inesperados en un país donde no hay un fondo de contingencia para ese tipo, y si lo hay, yo creo que no alcanza. Se declara de emergencia. ¿Cómo funciona la economía frente a esas situaciones? Porque lo primero fueron 2.000 millones que ustedes dedicaron, y eso llegó un poquitico un mes después, ¿verdad? Además hay que evaluar primero, adjudicar esas obras. ¿Cómo funciona la economía? Bueno, los daños provocados por el temporada de lluvia del año pasado, el monto asciende a más de 20.000 millones de pesos. ¿Cuánto? Más de 20.000 millones de pesos. 20.000. 20.000 millones de pesos, porque hablamos de 59 puentes colapsados totalmente. Esos puentes hay que construirlos de nuevo. Pero eso es más que el presupuesto de ustedes. Sí, claro que sí, mucho más. Ahora, el Ministerio de Obras Públicas ha estado trabajando, porque una de las cosas que nosotros tenemos que resaltar es que en esta gestión del licenciado Gonzalo Castillo, ministro de Obras Públicas, se le ha dado mucha importancia a lo que es el mantenimiento. A pesar de que con las lluvias se han provocado mucho daño, pero gracias a Dios, por ese mantenimiento permanente que realiza el Ministerio de Obras Públicas, los daños no son mayores. Pero es así, o sea, Obras Públicas ha estado trabajando con su presupuesto, con las asignaciones del gobierno central y también con los fondos que le son asignados de emergencia. Nosotros atenderemos todas las necesidades de la población, estaremos trabajando y hemos estado trabajando 24 horas, días y noches,
para nosotros devolverle la normalidad a la ciudadanía. Dari Terrero. Buenos días, ingeniero. Yo escucho todas las provincias que están impactadas, los municipios, y me imagino que ahí hay alcaldes, ¿verdad? Hay alcaldes, pero solamente escucho la voz de Obras Públicas. ¿Cuál ha sido la participación de los alcaldes con relación a lo que ha generado la lluvia? ¿Hay participación de los alcaldes están con el grito que siempre permanentemente tienen de que no tienen recursos, o hay alguna participación por parte de la municipalidad? Sí, en cada una de las provincias que han sido afectadas, nosotros hemos estado trabajando en coordinación con las diferentes autoridades. Estamos trabajando de la mano con los gobernadores, estamos trabajando de la mano con los alcaldes. O sea, de lo que se trata es de nosotros trabajar en equipo, porque las lluvias no discriminan, afectan tanto a ricos como a pobres, ni seleccionan color. Entonces, al no seleccionar color, nosotros estamos trabajando con los diferentes alcaldes, sin importar a qué partido pertenece. Michelle. Bien. Ingeniero, tiempo de respuesta. El día de ayer nos llaman de una comunidad que ya ustedes habilitaron el tránsito, el paso, y luego volvió y colapsó por otro lado. ¿Qué está pasando? Háblenos de un poquito de tiempo de respuesta y de qué está pasando. ¿Hay un comportamiento diferente en esto? Porque lo que estamos viviendo es un exceso de agua, o es que hay un comportamiento diferente de las aguas en República Dominicana. Inclusive, perdón, ingeniero, hasta ayer estaban diciendo que hasta las obras nuevas se estaban yendo, cosa que no era así, las obras que se hicieron el año pasado. Claro. Fíjese, yo hablaba de que en el país ha estado lloviendo desde el mes de octubre. Eso satura totalmente los suelos. O sea, para nosotros poder trabajar en las soluciones definitivas, necesitamos condiciones adecuadas. La mayoría de los casos que nosotros trabajamos, lo hicimos de manera mediática, transitoria, para resolver el problema de emergencia del momento. Ahora, tenemos que reconocer que el tiempo, o sea, las lluvias no nos han permitido a nosotros abordar de manera definitiva cada uno de los puntos. Pero aún así, el Ministerio de Obras Públicas ha concluido en el día de hoy 19 obras que ya con carácter definitivo, que vino el temporada de lluvia y las obras permanecen ahí. Nosotros estaríamos y vamos a continuar dando ese tipo de respuesta. O sea, y el presidente ha sido muy enfático y muy preciso de que él no quiere soluciones mediáticas, sino soluciones definitivas. Bien. Ingeniero, las lluvias que han estado cayendo recientemente en el país, pero quiero referirme al sur, ¿han causado daño a las vías de comunicación o solamente los daños que vemos son las inundaciones en las casas? Fíjense, esa respuesta nosotros podemos evaluarla al final del día de hoy, porque todavía en el día de ayer nosotros estábamos bajo un caudal y de la crecida de los ríos. En el día de hoy ya los departamentos técnicos del Ministerio de Obras Públicas iniciarán lo que son esos levantamientos. O sea, al final del día nosotros vamos a rendir un informe al país de cuáles fueron los daños provocados en el sur. Porque fíjese lo que ocurre. O sea, ¿qué ha ocurrido? ¿Por qué ocurren tantas inundaciones? Nosotros nos preguntamos. A mí me preguntan en Puerto Plata, por ejemplo, inundaciones que no tienen precedente. Y es lo siguiente, o sea, nosotros tenemos que lo que es el tiempo de escorrentía, que el tiempo de escorrentía es el tiempo que una gotita de agua que cae en la montaña llega al río. Ese tiempo de escorrentía prácticamente se ha reducido o se ha reducido prácticamente a cero. Eso significa que toda la gotita de agua que cae en la montaña, en poco tiempo ya usted la tiene en el río. Por eso nosotros observamos esa crecida que no tienen precedente. ¿Y a qué se debe que ese tiempo de escorrentía se ha reducido? Bueno, hay muchos factores. Por ejemplo, en la ciudad de Puerto Plata, que las inundaciones fueron que todo el mundo quedó sorprendido, inclusive nosotros los ingenieros. Y eso se debe a que la población ha ocupado parte de la naturaleza, y tanto ricos como pobres, porque en la falda de la Loma Isabel de Torres de Puerto Plata, en el pasado esa zona no estaba poblada. Al poblarse esa zona, se ha reducido el tiempo de escorrentía, porque no es lo mismo una gotita de agua caminar
por grama que caminar por un O sea, pavimento. que no filtra. Usted Que no quiere- filtra. Y los contratistas que han construido vías y puentes, ¿hasta dónde tú le puedes pedir garantía? Eso no incluye en garantía de los constructores, ¿verdad? Fíjense Este tipo de eventos están fuera del control. Fíjense lo que ocurre con los diseños hidráulicos y los diseños de los puentes, que los diseños obedecen a un periodo de avenida de una crecida y se calculan a 50 o a 100 años, o sea, la máxima crecida. Ahora, nosotros estamos viendo crecidas que están superando todos los promedios. Al superar todos Sin los promedios, antecedentes. sin antecedentes, porque ayer nosotros Y fuera de fecha. y fuera de fecha. Ayer nosotros estábamos monitoreando, por ejemplo, lo que fue la crecida del río Jaina. Gracias a Dios, nosotros construimos la circunvalación Profesor Juan Bosch, tramo 1, con un puente bastante alto, porque los niveles de la crecida del río Jaina no tienen precedentes como lo que ocurrió en el día de ayer. A igual como ocurrió sobre el río Níguar, donde colapsó lo que es el puente de Atodama, que la crecida... Hay una situación histórica también con el río que usted mencionó de Padre La Casa, el río Las Cuevas, que ese es un río que tan pronto llueve en la cordillera central, ese es un afluente del Yaque del Sur, ¿verdad? Es un afluente y del hay Yaque del problemas inmediatamente, hay una población que se llama Guayabal que se aísla inmediatamente que hay un aguacero. Pero eso no está previsto dentro de los muros del INDRI ni nada de esas cosas. No, déjeme decirle que en lo que es la comunidad de Guayabal, en Padre de la Casa, cuando Sandy e Isaac se fue al Badén, y ahí me gustaría recordar una anécdota de una persona que vive en Guayabal. El presidente instruyó que ahí se construyera un puente, y ahí se construyó un puente de 500 metros, que es el quinto puente más largo de la República. Ahora, ¿qué ocurría? Yo hice un ejercicio sobre ese punto y una evaluación con todos los fenómenos, los últimos 15 fenómenos que afectaban el puente Badén, y el Estado Dominicano había gastado 5 o 10 veces lo que nos costó a nosotros construir ese puente, porque cada vez que llovía se iba ese Badén. Y yo me sentí muy contento con una señora que me decía que por primera vez venían las lluvias, ella es de Guayabal, y ella pudo dormir tranquila. Porque cuando venía un fenómeno atmosférico, lo primero que ella hacía era irse a un supermercado a comprar para durar varios días, porque esa comunidad quedaba varios días incomunicada. En el día de hoy nosotros no escuchamos ese problema en Guayabal, pero tampoco escuchamos ese problema en Sabana Larga, gracias a la construcción del puente de Sabana Larga, que ahí nosotros construimos un puente de 260 metros, pero tampoco escuchamos que ocurrieron problemas en el puente de los Pilones, que era tradicionalmente donde se interrumpía el tránsito hacia el sur profundo. De igual manera, tampoco no escuchamos problemas en Palmar de Ocoa. Es decir, que las obras que el Ministerio de Obras Públicas y que ejecutó por mandato del presidente de la República, Danilo Medina, en el día de ayer, todas esas obras funcionaron adecuadamente. Antes que Michelle, brevemente, porque cuando hablábamos del sur, y ustedes van a hacer evaluación hoy, les debo decir que aquí alguien me ha escrito que hay una gente que está en un hotel en Barahona, en una parte de Barahona, incomunicado, porque el río Nizaíto se llevó todo lo que tiene que ver con el nivel de acceso. Se llama Platón Ecolodge, el hotel, y la gente está allá incomunicado por completo. O sea, no sé cuántos turistas puede haber ahí, nacionales o internacionales, pero están totalmente incomunicados desde ayer. Ayer yo conversaba con el ministro Gonzalo Castillo, que precisamente desde el día de ayer se encuentra en la provincia de Barahona, atendiendo cada uno de esos daños. Cuando Sandy y Isaac cayeron sobre Barahona 300 milímetros de agua, en el día de ayer cayeron sobre Barahona 400 milímetros de agua en un solo día. Eso es... ¿Esa es la explicación? Sin precedente. ¿Ya? Sin precedente. En Ahora, Barahona. nosotros debemos de sentirnos orgullosos de cómo se han comportado las principales carreteras del país, o sea, la carretera del sur, la carretera ¿Cómo del va a Cibao. afectar el futuro desenvolvimiento del ministerio
vuelvo a lo económico, con esta merma, con estos gastos que ustedes van a hacer ahora, paralizarían casi todas las obras que vienen? Bueno, nosotros entendemos que a raíz de la evaluación que vamos a concluir en el día de hoy, y usted me preguntaba recientemente de cuáles serían los procedimientos, o sea, cuando se declara una zona o una región de emergencia, lo que se hace con la emergencia es que se acortan los procesos, pero ya en aras de lo que es la transparencia, nosotros debemos de agotar todo el rigor de la ley. O sea que excepciones de la ley, lo pero único con la ley. que hace la declaración de urgencia o de emergencia es que acorta algunas los plazos. excepciones. Es así. Ingeniero, y si se fuera a hacer una ley un llamado de atención a la ciudadanía con relación a las vías, ¿cuáles vías deben evitar en este momento, según la que ustedes han evaluado? Si nosotros queremos, y es importante su pregunta, porque nosotros queremos hacer un llamado a la población, que las carreteras y los suelos están totalmente saturados. Y al estar totalmente saturados, la condición de seguridad no es la mejor. O sea, nosotros le hacemos la sugerencia de que eviten salir si no es necesario y que escuchen o atiendan los llamados de las autoridades. ¿Y qué informes tienen Carlos. de la circunvalación de Santo Domingo con el río Jaina? En la circunvalación de Santo Domingo, en el día de ayer nosotros hicimos un recorrido por esa importante vía y la crecida del río Jaina no logró, a pesar de que tuvo una crecida sin precedentes, no logró afectar ninguna de las estructuras de esa. Se puede seguir circulando por ahí, O ¿verdad? sea que se puede seguir circulando por la circunvalación de Santo Domingo o circunvalación Profesor Juan Bosch con la seguridad que brinda esa importante vía. Pero hay que también ver que cuando se trata de una emergencia hay que actuar rápido. Entonces, ¿tiene Obras Públicas los equipos disponibles para atender la emergencia tan pronto como le sea posible? ¿O tiene que hacer algún tipo de arreglo con los contratistas para que sin papelear mucho puedan coger para allá, para los sitios? Miren, en el día de ayer, en hora de la madrugada, a eso de las 4 de la mañana, en un tramo de la autopista Duarte, específicamente en el kilómetro 59-58, ocurrieron deslizamientos a las 4 de la mañana. Ahí, en esos deslizamientos provocaron la caída de más de 300 árboles y el tránsito se restableció a pocas horas. Ya en horas de la mañana el tránsito estaba fluyendo de manera normal. Eso se debe a que el Ministerio de Obras Públicas está en toda la geografía nacional con su brigada. Usted se encuentra con brigada de mantenimiento cualquier día y en cualquier carretera del país, porque la gestión de Gonzalo Castillo ha sido intensa en lo que es ese mantenimiento. Algo que también a nosotros nos favorece mucho, que nos brinda la información en un corto tiempo, es el programa de asistencia vial, ya que nosotros tenemos desplegado cada cierto kilómetro unidades del Ministerio de Obras Públicas que nos avisan con prontitud cuando en una de las carreteras nosotros tenemos alguna situación. Por eso damos ese tipo de respuesta prácticamente de manera instantánea. Mire, yo quiero que veamos todo esta imagen. Usted se refería a la 6 de noviembre. Mira en pantalla. ¿De dónde es eso? Esa es la 6 de noviembre, o sea, sobre la circunvalación. Mire, es el río Jaina. Es el Sí. río. Mire Ese el es. río, mire la magnitud. El Jaina. Río El Jaina. Jaina. Ese es el... Ajá. Increíble. Sí, Es impresionante. eso me hacía referencia hace un momentito. Ese es el puente sobre el río Jaina en la circunvalación Profesor Juan Bosch. Sí. O sea, la crecida que tuvo ese río en el día de ayer no tiene Increíble. precedente. Pero le salvó la altura y La altura y la longitud del puente. 500 metros, le digo. Ese es el que tiene 500 metros. No. No, ese tiene 700 metros. Bien. Ahora, en ese punto que yo quiero resaltar, que ayer yo recibí una llamada que me hizo sentir muy bien, de Alessandra Izquierdo, porque cerca de donde nosotros vimos lo que ocurrió con ese puente sobre el río Jaina, existe lo que es el Parque Industrial Disto, Sí. que con una crecida de Disto. esa magnitud inundaba todo ese parque. Obras Públicas construyó un gavión que evitó que las aguas penetraran al Parque Industrial Disto. Bien. Usted mencionó en varias ocasiones 100 y pico de puentes que han colapsado. Y vemos esto. ¿Qué tan importante es para la reconstrucción pensar ahora en cuál es la diferencia, la longitud del puente, la altura o el tamaño de los aproches? Porque lo que queremos no ver esto de nuevo. Sí, la naturaleza nos va a nosotros, a los técnicos, indicando
por dónde nosotros debemos llevar nuestro diseño. Realmente nosotros se amerita que revisemos los diseños, porque las condiciones atmosféricas han cambiado y la mayoría de los ríos dominicanos arrastran mucho material, y es oportuno también que a los ríos hay que darle un mantenimiento, hay que sacarle material de una manera controlada, porque lo que no se puede permitir en un río es que se le pueda extraer material que modifique lo que es la pendiente natural del río, porque la pendiente natural del río aumenta lo que es la velocidad, y aumentar la velocidad vienen provocando serios daños no solamente a las estructuras viales, sino también a los terrenos con fines agrícolas. Bien, Pepín, vamos a terminar pidiéndote que le hagas, todo el mundo espera de Obras Públicas que lo haga todo. ¿Qué ustedes esperan de la población? Bueno, nosotros esperamos de la población que atiendan el llamado de las autoridades, sobre todo atender ese llamado. Y finalmente nosotros queremos, que usted hizo alusión a la jornada que nosotros realizamos, porque ahí la población se llevó del llamado y atendió a las autoridades, que fue con el operativo que nosotros realizamos de Semana Santa, donde podemos hoy decir que celebramos la Semana Santa más segura de los últimos años. Eso se debió a que la población atendió el llamado de las autoridades, pero también al trabajo intenso del Ministerio de Obras Públicas, ya que para ese operativo nosotros realizamos 4 lanzamientos involucrando a las autoridades de las diferentes regiones. Ingeniero, brevemente, el doctor Jacín ha martillado 2 veces sobre un tema. Yo creo que todavía ha quedado un poquito, no claro, sino mejor definido. Él habla de presupuesto, él habla del asunto extraordinario. Todo esto que ha pasado, que sobrepasa el presupuesto de obra pública, hay que decirle que son fondos extraordinarios. Ahí es que yo entiendo que es donde el doctor quiere llegar. O sea, no se está afectando el presupuesto per se de obra pública, porque eso que está ahí son contingencias que no estaban establecidas en un programa de gobierno. O sea, son fondos que ustedes reciben extraordinariamente. ¿Es así? Así es, así es. Bien, señores, vamos a dar las gracias al ingeniero Ramón Antonio Pepín, jefe de Gabinete de Obras Públicas, y a nuestros amigos y competidores Marcela Rositel, Dari Terrero, Michelle Jacín y Andrés Terrero y Alcántara. Gracias a todos, y estuvimos en cadena Coral y Carivisión Síntesis.